Estás escuchando Conexión al Cielo, en frecuencia con el universo. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio que nace hoy. Estamos de estreno. Iniciamos este espacio, se llama Psicomente. Es una mirada desde la psicología. Vamos a tener este espacio, esta plataforma donde nos reunimos colegas a hablar justamente de psicología, ¿de acuerdo? Entonces, qué rico que interactuemos entre todos, que todos estemos aquí compartiendo esta noche de jueves, una noche maravillosa, hoy 11 de marzo del año 2021. Un año transformador, un año con nuevas cosas, un año donde nos propone retos interesantes y cosas maravillosas. Y bueno, qué rico que estén ustedes interactuando, participando con nosotros, sumándose a este espacio que, como les menciono, va a iniciar todos los jueves a las 8 de la noche, hora Colombia. Y hoy vamos a tener un tema espectacular, un temazo con el cual hemos decidido iniciar este conversatorio, porque finalmente va a ser eso, un conversatorio donde de nuestra mirada como psicólogos, psicólogas que están aquí acompañándonos y que nos van a venir a acompañar todos los jueves, vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Voy a presentarlas, unas hermosas chicas esta noche, así bien hermosas, que se pusieron para salir por cámara, para que les escuchen. Hola, Hasblady, ¿cómo estás? Bienvenida a Psicomente. Cortito, muchas gracias. Para todos me presento, mi nombre es Hasblady Polo de profesión psicóloga, y pues muy contenta de estar en este programa, de iniciar este ciclo de conversatorios, para que todos ustedes nos escuchen. Muy contenta de estar aquí. Entonces ahora le doy paso pues a nuestra otra compañera para que se presente. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Jorgito, mucho gusto. Hola, Hasblady, buenas noches para todos. Contenta de estar en este programa, es nuestro primer día. Va a empezar todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Vamos a trabajar varios temas. También soy psicóloga de profesión. Y pues nada, esperando empezar el programa, poder compartir con ustedes la información y contestar dudas, preguntas acerca de este tema maravilloso. Así es, interesante, nos hemos juntado 3 psicólogos que estamos más locos que una cabra, dicen por ahí, para resolver algunas cosas que a veces tenemos esos interrogantes, y este espacio justamente es para eso, para hablar aquellos temas que quizás a veces son tabús o que muchas veces no se han acertado correctamente o no se ha definido adecuadamente. Vamos a hablar esta noche de autismo, más adelante hablaremos de esquizofrenia, de paranoias, de trastornos de personalidad múltiples, y bueno, vendrán de ahora en adelante muchos temas desde una mirada psicológica. Pero esta noche nos compete hablar del autismo. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué se relaciona? Y pues entre todos los 3 psicólogos de profesión vamos a hacerlo. Entonces a mí me gustaría hacer como una pequeña introducción, y ahí yo sé que también voy a apoyar con Jimena, acerca o definiendo qué es el autismo, el trastorno del espectro autista. Es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y viene para toda la vida, durante toda la vida. ¿O no, Jimena? Sí, así es. Y lo curioso de esto es que aún todavía sigue pasando que siguen algunas personas, muchos adultos, que no saben que están padeciendo este trastorno, porque pues como hay varios niveles de esta afección, pues hay personas que se adaptan con facilidad a la sociedad y no saben que tienen esto, como hay otros que son fáciles de detectar. Entonces, en este proceso de contar qué es el autismo, cómo funciona, cómo se diagnostica, pues vamos a estar, digamos que desarrollando el tema. Y hay algo fundamental en este proceso de desarrollo de la definición del autismo, y es que hay 3 cosas fundamentales que debemos revisar cuando empezamos a presentar este trastorno. Y 1 son las relaciones sociales, 2 es la comunicación y 3 es la conducta. El autismo aún se está trabajando, y sobre todo aquí en Colombia ni siquiera se ha empezado a investigar de manera contundente como en otros países sí, ¿no? Entonces, lo que digamos se ve aquí o lo que se ha trabajado en otros países es que el autismo se empieza a diagnosticar a partir de los 5 años, pero hay una parte que es de los 0 a los 5 que se está trabajando también, y se ve a través de unas características que nuestros
que nuestros bebés o que los bebés empiezan a presentar. Así es, y fíjate que, como tú decías, quizás acá en Colombia no se habla del tema, pero no se ha profundizado como tal, ¿sí? Todavía estamos un poquito como vamos ahí a paso lento, de querer investigar esos temas, de querer darle sobre todo esa solución o ese tratamiento adecuado en cuanto a este tema que influye a muchos. Y conozco muchas mamás que dicen, bueno, mi hijo o mi hija tiene diferentes comportamientos, diferentes cosas que no lo hace igual a los demás chicos, aún maestras o maestros que empiezan a identificar en sus niños, en sus alumnos, diferentes comportamientos diferentes, ¿no? Que justamente con el autismo se empieza a notar. Sí, digamos que con el autismo se presentan o hay dos síntomas centrales para ir a profundidad, encontrar el diagnóstico. Uno que tiene que ver con déficit en interacción social y comunicación, y otro en el comportamiento, en restrictivos y repetitivos. Entonces, cuando hablamos de déficit de la interacción social y la comunicación, hablamos de una reciprocidad social, hablamos de una comunicación no verbal y relaciones interpersonales, ¿cierto? En la reciprocidad social es esa capacidad que el niño tiene para devolver una sonrisa, para ponerle atención a un adulto, para contestar si se le llama, y en la comunicación verbal es lo que el niño hace para comunicarse con el otro, que a veces los niños no lo presentan, lo pueden estar llamando y él se queda quietico y pareciera que fuera una estatua, es como si no escuchara, y entonces eso confunde a los padres porque ellos piensan, ay, ¿será que tiene problemas auditivos? ¿Será que está pasando algo con él? Pero no se imaginan que de pronto está pasando algo más. Y en las relaciones interpersonales, pues es que las personas que tienen este tipo de diagnóstico, pues son personas que no logran en su mayoría tener esas relaciones interpersonales como un ser humano normal. A ellos les cuesta un poquito más. Y estos procesos van cambiando en la medida que ellos van creciendo. Y en los del comportamiento restrictivos o repetitivos, pues hay un lenguaje que en ellos el lenguaje, algunos lo desarrollan y otros no lo desarrollan, y otros desarrollan una forma de lenguaje muy diferente. Hay una insistencia en lo que ellos hacen o en sus intereses y se restringen a cosas muy específicas. Por ejemplo, contar muñecos, un muñeco de una gama diferente. Por ejemplo, a los niños les gusta coleccionar dinosaurios, entonces como lo ven algo normal, dicen, no, es que le gusta coleccionar dinosaurios, entonces no ven algo anormal en ese proceso. Y anormalidades sensoriales, generalmente los niños con autismo tienen problemas con los sonidos, hay sonidos agudos que los ponen agresivos, que los ponen incómodos, como o sonidos incluso como un timbre del celular. Entonces el papá no entiende qué es lo que pasa con el niño. Pero también a veces son niños que, por ejemplo, no perciben o no sienten dolor. Entonces el papá a veces no sabe si el niño está bien o está mal porque no son cosas que se vean con facilidad. Perfecto. Bueno, muy bien, vamos a ir. Tú ya nos estás mandando toda la información. Vamos a ir despacito. Creo que tenemos una hora para ir charlando, los comentarios va llegando la gente. ¿Listo? Y la idea es que igual, si alguien tiene preguntas, si alguien quiere opinar del tema, alguien nos quiere también de pronto contar algún caso, ¿sí? Real, específico, adelante. Vamos a abrir nuestro WhatsApp. También están ya nuestras redes sociales y nuestros comentarios para que puedan realizar sus aportes, sus comentarios. Comunícate a nuestro WhatsApp 312-391-0465 y déjanos tu mensaje de audio y texto. 312-391-0465. Estás escuchando Conexión al Cielo, en frecuencia con el universo. Así es, estamos en Conexión al Cielo, en este espacio llamado Psicomente, una mirada desde la psicología, donde cada jueves nos vamos a detener a mirar diferentes trastornos, a mirar diferentes cosas a nivel psicológico que muchas veces nos hemos preguntado y no sabemos. Y desde la mirada de psicólogos, estamos con Hasblay desde la Universidad Nacional, psicóloga, Jimena desde la INCA y yo desde la Uniminuto. Unas miradas totalmente diferentes, con enfoques diferentes, pero tratando de llevar lo mejor para ustedes.
Bueno, Jazz, ¿qué podemos hablar del autismo? Bueno, creo que Jimena ya nos mencionó varias causas y tú nos pusiste en contexto de qué era el autismo, ¿no? Pero básicamente en las investigaciones que se han hecho no se saben las causas exactas de los trastornos de espectro autista. Hay varios estudios que sugieren que los genes pueden actuar junto a diferentes influencias del entorno y por eso se pueden afectar el desarrollo de las formas del comportamiento de la persona. Entonces, hablar de causas existentes pues no es tan claro todavía, pero los científicos han intentado comprender por qué las personas presentan estos trastornos. Entonces, algunos de los riesgos para estos trastornos, uno, es que lo que ya mencionamos, es que los niños los padezcan, no los descubramos a tiempo y no podamos empatizar en las relaciones con ellos, que no podamos llegar como una forma de interacción porque no entendemos por qué llora, por qué está gritando. Tener también padres autistas o adultos mayores con esta condición puede ser un poco difícil para los niños porque no entienden por qué el padre actúa así o la madre actúa así y no saben cómo relacionarse con ellos. Hay algo bien importante y es que, de acuerdo a los estudios que se han hecho, una forma fácil de identificar es cuando los niños tienden a perder peso al nacer. Nacen y empiezan a perder peso. Esto va relacionado con los genes y esa sería una forma de comprender que ahí ya está pasando algo. Algo bien importante dentro de los estudios también es que los niños autistas tienden a tener problemas de sueño. Normalmente las personas típicas tienen trastornos de sueño y se les dificulta dormir, pero en los niños autistas se presenta el 50% más de los casos. Allí que es importante establecer rutinas. Creo que más adelante vamos a hablar como de esos tips que podemos empezar a hacer para ir manejando como a las personas que tienen esta condición. Uh-huh. Pero esto es bien importante. También es una forma de ir comprendiendo y de ir revisando síntomas para ir identificando si mi niño o una persona cercana puede tener síndrome autista. Claro, interesante lo que nos comentas porque lo primero es identificar, ¿no? ¿Qué está sucediendo en esos pequeños, ¿no? Que quizás no están teniendo un comportamiento, podríamos decirlo normal, a lo de otros niños, ¿no? Aunque hacemos un diferencial, ¿no? Cada persona, somos un mundo diferente, cada niño tiene un comportamiento, una actitud, una emoción totalmente diferente a ciertos estímulos. Entonces, muchas veces manifiestan madres que, bueno, mi hijo no es normal, no es igual al otro, no hace esto, no lo hace lo otro. Y nos lo hablaba también Jimena, ¿no? De cómo empezar poco a poco a ir identificando esas causas, ir mirando para finalmente pues poder esto. Desde aquí no les vamos a dar un diagnóstico específico, tampoco lo pretendemos hacer, porque pues ya obviamente tendríamos que entrar en terapia, conocer a la persona adecuadamente. Aquí solamente queremos tocar los temas pues a nivel global, ¿sí? Pero ya a nivel individual ya sí nos tocaría con alguno de los que elijan, de los 3 psicólogos, ya puntualmente pues mirar el caso específico, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa mirada del autismo, ¿no? ¿Qué más podemos hablar, Jimena? Hay algo importante que estaba diciendo Jorgito y es que en el autismo no podemos identificarlos a todos de la misma manera o diagnosticarlos de la misma manera. Necesitamos tener un equipo interdisciplinario porque a simple vista podemos decir, sí, mi hijo presenta esto, mi hijo presenta lo otro, no tiene autismo. Y no porque el autismo pues tiene varios grados. Y hay personas, por ejemplo, que de pronto no se les nota algo raro, pero en su forma de tratar al otro, de comunicarse o relacionarse con otras personas, pues no tiene esa capacidad, aunque se ve normal, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos un equipo interdisciplinario. Y para este diagnóstico es importante, diría que lo más importante es que las personas que están en más contacto con el niño, como son los padres, como es el médico general, como son los terapeutas físicos, las personas que estén más cerca al niño, tengan conocimiento sobre este trastorno, ¿no? Y pues si nos damos cuenta, hay muchos profesionales que aún no están metidos en el tema o no han hecho una especialización, por ejemplo, en neurobiología, que pueda hacer, o neurodesarrollo, que pueda ayudarle a identificar de forma más contundente esta sintomatología. Sí. Correcto. Creo que ahí en lo que describe Jimena, por eso es muy importante los chequeos médicos en los niños, ¿no?
esos chequeos en la primera infancia en meses específicos como el noveno, el 18, el 24, los 30 meses, porque es allí donde los niños están desarrollando todas sus fases cognitivas, su fase de movilidad, su fase de pensamiento, y ahí es donde podemos empezar a identificar cómo no está ese desarrollo normal y cómo podemos empezar a identificar qué está pasando con mi niño. Entonces ahí es bien importante recomendar a los padres que los chequeos médicos los hagan en la primera infancia, sobre todo en esos primeros meses hasta los 2 años, para poder identificar un diagnóstico. Ya una segunda etapa es ya cuando se ha hecho como todo un chequeo médico y con personas especializadas, entrar con ese equipo interdisciplinario del que nos hablaba Jimena, el pediatra, el psicólogo, el psiquiatra infantil, un neuropsicólogo, para que ellos nos vayan dando las pautas de cómo se debía dar el desarrollo del cerebro y cómo se dio ese comportamiento, y ahí cada uno nos va a empezar a dar como su diagnóstico, y también nos va a empezar a explicar cómo neurológicamente debemos empezar a desarrollar a ese niño que está presentando estos comportamientos de autismo. Y fíjate lo interesante que en este momento, en la actualidad, no contamos con algo que pueda identificar la causa de la aparición del trastorno de autismo, porque muchas veces vienen personas y nos dicen o nos preguntan, o aún nosotros mismos nos cuestionamos, pero ¿de dónde nace esto? ¿De qué parte genética? ¿Cuál es su origen? Y aún no se ha podido descubrir exactamente por qué sea esto, ¿sí? ¿Por qué se implica este trastorno del espectro autista? Que es importante también conocerlo. Pero bueno, hay muchas cosas ahí que todavía, como decimos, se están investigando, están en estudios, son cosas que van a paso lento, a paso suave, pero que pues definitivamente nos va dando campos para que también la ciencia, la parte de la psicología, de la neuropsicología, vaya haciendo esas investigaciones, ¿no? Sobre todo lo que implica. Hay algo importante, y fíjate un comentario que hace Marce France que me parece interesante comentarlo, y es la importancia de reconocer la particularidad del autismo, porque en ocasiones se tiende a confundir con el síndrome de Asperger, y es muy cierto, ¿no? Que a veces van como muy relacionadas, o se puede decir que tienen ciertos síntomas. Así es, Jorgito. Lo que pasa es que... Dale, Jimena. Perdón. Está que se hablan esas chicas. Le voy a dar paso a Hat porque yo estoy muy habladora. Le voy a dar paso a Hat porque estoy muy habladora. Algo súper cortico, y es como que en esa segunda etapa de diagnóstico, digamos que lo que se busca evaluar son las habilidades cognitivas del pensamiento, las del lenguaje, y sobre todo, digamos que esas actividades que se van desarrollando de forma diaria e independiente, como para la edad, como por ejemplo comer, vestirse, irse al baño, digamos que son cosas que el niño va a ir desarrollando de acuerdo a su nivel cognitivo, y ahí es cuando empezamos a identificar que él no las está haciendo. Esa sería como una forma de diagnosticarlo, ¿no? Ya en niños más grandes, adolescentes, pues ya hay que empezar a identificar esos comportamientos de los que Jimena nos hablaba, que básicamente tienen que ver con el contacto visual, que tiene que ver con la comunicación, el poder sostener conversaciones como continuas. A veces la dispersión hace que no se pueda. Normalmente notamos que estas personas tienen comportamientos muy repetitivos, se molestan por cosas muy leves, como que pongan una canción y entonces pueden desprender en llanto o gritar. Son cosas muy, muy sencillas que a cualquiera nos pueden pasar, y por eso es tan difícil de detectar. Fíjate también que viendo estas personas que padecen este síndrome, son muy sensibles, son personas altamente sensibles a cualquier estímulo, como tú lo decías, un sonido, una música, a nivel visual, o sea, tienen una sensibilidad muy alta que a veces nosotros no la comprendemos, ¿sí? Que también es interesante irla conociendo, irla descubriendo, para de esta forma poderlos ayudar, ¿no? Finalmente. Ahora sí, claro, porque digamos que el no poder empatizar y sostener todo esto en ellos va a desarrollar irritabilidad, agresión, comportamientos repetitivos, hiperactividad, problemas de atención, ansiedad, depresión, frustración, y muchas veces eso es lo que el adulto o la red de apoyo no sabe cómo manejar. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora sí, Jimena, habla tranquila. Los micrófonos están abiertos. La palabra. Sí, es que en el TDA hay múltiples etiologías y fenotipos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a hacer un diagnóstico a un paciente que creemos que tiene autismo,
pues lo primero que tenemos que ver es que este individuo, qué capacidades tiene, ¿no? Porque, y cómo está desarrollado su lenguaje y cómo ellos se desarrollan con otros. Entonces, por eso es que desde el DSM-5 ya no se habla, desde el DMS-5, eso se habla ya es como un espectro autista. Que antes en el DSM-4 se hablaba como categorías, o se definía así como categorías. Pero en el espectro no. En el espectro hay un desarrollo típico, un TEA no especificado porque tal vez solo tiene algunas conductas y se puede desarrollar, digamos que de manera normal en diferentes grupos. El Asperger, que pues es un poquito más complicado. Hay chicos, por ejemplo, que de Asperger son muy pilos, pero a la hora de comunicarse no se pueden comunicar, como hay chicos que son normales, pero no tienen demasiada inteligencia, o como hay chicos con autismo, que el autismo diríamos que ya es el grado más grave o severo que puede existir de este diagnóstico. Entonces tendríamos el desarrollo típico de un niño, el TEA no especificado, que sería el que está entre lo normal y lo que ya lleva a tener autismo, está el Asperger y el autismo. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque dentro de eso hay un sinnúmero, un abanico de situaciones que pueden llevar a dar el diagnóstico del autismo. Entonces, por eso cada diagnóstico que se da es independiente. Por eso uno no puede decir, ay, sí tiene o no tiene, hasta que se haga una revisión. Sí, fíjate, porque a mí siempre me ha parecido muy delicado, y aún cuando estaba en la universidad siempre decíamos eso, y aún los profesores nos decían eso, es muy delicado etiquetar a alguien diciéndole, es que tú tienes sin trastorno espectro autista, tú tienes tal cosa, tú de eso, porque es una etiqueta que a veces la tenemos ya aquí, o a veces inclusive muchos profesionales, con todo el respeto y el cariño de ellos, y colegas profesionales, psicólogos, psiquiatras, etiquetan a la gente antes de hacer un examen profundo, exhaustivo de lo que realmente padece o presenta una persona. Entonces, desde esa mirada sí es un poco, me parece a mí, delicada, ¿no? De etiquetar a alguien. No, y me pasó alguna vez, en un trabajo que estaba haciendo, llegó una mamá con su hija, y su hija pues presentaba un desarrollo del cerebro anormal. La niña no caminaba, no hablaba, ya tenía 2 años. Entonces, yo le pregunté si ya le habían mandado a hacer algún diagnóstico, revisarla, si ya le habían mandado a hacer un TAC, o esos diferentes exámenes que se hacen para mirar si el cerebro del niño está bien o está normal. Pero entonces, sin embargo, yo le decía que la llevara a terapia, y en ese proceso, cuando trabajábamos con niños, empecé a darme cuenta que la niña no tenía ningún problema, sino que no tenía era contacto social. Entonces la mamá permanecía muy encerrada, no le hablaba a la niña, no jugaba con ella ocupaba haciendo sus cosas, pues la niña no hablaba porque no había aprendido a hablar, no escuchaba a la mamá hablar. Entonces, ¿cómo aprendía el lenguaje si no podía ver a la mamá? No escuchaba ni veía a la mamá. Claro, fíjate. Y aprender a caminar o dar botes, pues igual, porque no tenía ese apoyo de la mamá de que jugara con ella, de que hiciera muchas cosas con la niña. Entonces, al estar en contacto con otros niños, pues la niña empezó a desarrollar su lenguaje, y en 2 sesiones la niña ya hablaba, ya gateaba, empezó a caminar. Entonces fue muy rápido ese desarrollo. Entonces, por eso es que nosotros debemos ser muy cuidadosos a la hora de ir a un diagnóstico, sin antes revisar a ese individuo si realmente tiene algún síntoma. Ajá, totalmente de acuerdo. A ese diagnóstico. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Psicomente es ese espacio de los jueves a las 8 de la noche, donde hemos abrido el DM5. Sí, este librito gordito que a muchos nos causó dolores de cabeza en la universidad, ¿verdad? Que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ¿sí? Donde justamente desde esa mirada, desde la parte psicológica, estamos hablando de todos estos temas, también desde la experiencia, así como nos lo contaba Jimena ahorita, con diferentes personas. Igual, si tú también tienes algún aporte, quieres contarnos algún caso, no dudes en hacerlo, ahí están abiertas las interacciones, está nuevamente el WhatsApp, vamos a abrirlo para que la gente se comunique con nosotros, pueda dejar sus comentarios, los que nos están escuchando en la radio, también hay una parte donde dice chat, y ahí pueden dejar todas sus interacciones. Qué bonito leerlos y saber que estamos haciendo una radio participativa. Comunícate a nuestro WhatsApp 312-391-0465
y déjanos tu mensaje de audio y texto. 312-391-0465. Y esta noche estamos hablando del trastorno del espectro autista. ¿Qué es? ¿Cómo se identifica? ¿Qué síntomas padecen? Y sobre todo, ¿cómo podemos ayudar a las personas que padecen de esto? Que sí, empiezan siendo niños y que poco a poco también, como decía ahorita Hasblady, ya vemos adultos con estos episodios. ¿Qué más nos querés aportar, Jazz? Ahora sí. Bueno, hablando de esas etiquetas que a veces ponemos, pues es bien importante resaltar que cuando nos atrevemos a diagnosticar o cuando se menciona que ya la persona tiene un trastorno, ahora estamos hablando del autismo, son víctimas de bullying, ¿no? Y esto tan conocido en los colegios y en los centros, a veces no sabemos cómo tratarlos y esto empeora muchas veces las situaciones de los niños. Entonces es bien importante que ante eso construyamos una red de apoyo importante, que las mamás siempre estén los mamás y los papás siempre estén en contacto con los profesores, que siempre estén en contacto de llevarle protección al niño para que él no, pues a través de su condición ya se sienta un poco más víctima de la situación, ¿no? Entonces creo que, como lo decíamos al comienzo, Colombia no es uno de los países que más ha investigado en este campo, pero sí es importante que nosotros como red de apoyo de estos niños empecemos a protegerlos de cierta manera, sobre todo con esas etiquetas que les ponemos en algunas ocasiones. Sí, súper importante que revisemos eso, porque como te digo, etiquetar a alguien con algún trastorno, con algún rótulo, queda ahí a veces, ¿sí? Y a veces inclusive vienen a nosotros ya no por el trastorno de autismo en este caso, sino por temas de autoestima baja, por temas de ansiedades, por temas de, bueno, de cantidad Depresión. De cosas que genera a raíz de ello. Sí, dentro de esto que estamos hablando, entre los síntomas centrales, encontramos 3 aspectos también que los habíamos hablado, y uno es la ansiedad, ¿no? Los niños con autismo siempre presentan demasiada ansiedad, pero también presentan déficits cognitivos o de coeficiente intelectual, y también a su vez tienen como comorbilidades médicas, ¿no? Entonces, para explicar qué son las comorbilidades médicas, perdón porque se me está enredando la lengua, tiene que ver con padecimientos médicos, y se ha encontrado que más o menos en el 10% de los casos hay niños que presentan autismo porque tienen epilepsia o tienen problemas gastrointestinales. Sí, pero además de estos problemas hay otros que también se están, digamos que investigando, y uno es si tiene algo que ver que el papá o algún pariente haya tenido autismo. Dentro de los trastornos médicos, pero dentro de la ansiedad a veces los padres confunden el TDAH o el déficit de atención con hiperactividad con autismo, ¿no? Entonces por eso es que debemos ser muy, muy, muy meticulosos a la hora de hacer todos estos exámenes rigurosos. Incluso estos exámenes también se hacen con genetistas, porque pues necesitan ver toda la parte biológica y estructural del niño, así como la parte psicológica. Y en los niños, igual con autismo, algunos, no todos, porque por eso le decimos que es un espectro, porque hay un abanico de situaciones que pueden llevar a este diagnóstico. Algunos presentan fobias. Y en los déficits cognitivos más o menos se da entre el 40 y el 60% de las personas presentan este déficit cognitivo. Entonces, por ejemplo, a esos déficits se le hacen test donde se les mide ese coeficiente intelectual, y ahí es donde uno puede decir es una persona normal o es demasiado o tiene un coeficiente intelectual alto o realmente no presenta un desarrollo adecuado. Importante, interesante. Muy bien, sí, bastante interesante lo que nos dices, todo lo que presentamos, ¿no? Y todo lo que se presenta referente a ello. Chicas, les propongo que hagamos... Dime. Ahora pensando en lo que Jimena dice sobre todo el tema de la ansiedad, es bien importante empezar a establecer rutinas y a establecer ciertas ayudas que pueden
de alguna forma disminuir esa ansiedad. Entonces, una es como las advertencias verbales, por ejemplo, cuando yo llevo al niño al parque y ya nos tenemos que ir. Entonces, no decirle de golpe, ven, ya nos tenemos que ir, sino irlo poniéndole como cierto tiempo. Entonces, no cogerlo de golpe y hacerle un cambio, sino decirle, ven, en 10 minutos nos tenemos que ir. Esto que va a evitar que el niño de golpe salga con una rabieta o con palabras, protestas verbales. Entonces es bien importante estarle recordando, en 10 nos vamos, en 5 recordarle, ya casi nos vamos, a los 3 minutos decirle, ven, recoge tus cosas y vete despidiendo de tus amigos porque ya nos vamos. Eso va a evitar que la reacción del niño sea diferente. Otra forma de disminuir la ansiedad es tener juguetes sensoriales, y los juguetes sensoriales básicamente es como tener sticker, tener plastilina, algo que enfoque la atención de los niños ante esa situación nueva a la que se está enfrentando, a lo que él enfoca la atención en las pelotas, en la plastilina, en las burbujas, en los stickers, va a dejar de golpe esa situación que le está generando ansiedad y va a disminuir ese estrés que también le genera estar en esa situación en la que no se siente comprendido o la que no comprende del todo. Otra muy interesante que les planteaba ahorita, porque los niños sufren de trastornos del sueño o empiezan a perder como esa capacidad de poder dormir, es establecer ciertas rutinas. Entonces, te vas a bañar, luego de que te bañas vas a dejar la toalla allí, la pijama está aquí, luego vas a acomodar los muñecos aquí, vamos a leer un libro, vas a cerrar la puerta, vas a apagar las luces. Todo eso hace que entren en una rutina y ellos empiecen a tener cierta continuidad para poderse condicionar a esos estímulos, y va a ser mucho más fácil empezar a disminuir esos síntomas que ellos están presentando. Bueno, bastante interesante lo que estamos compartiendo esta noche con todos ustedes. Qué rico que de verdad participen, que interactúen con nosotros, que se sumen a este espacio, a este momento. Vamos a irnos a un corte comercial con un tema maravilloso de Augusto Osenda, Marcas en mi piel, que justamente nos habla de una canción mejor, basada en un niño autista y cómo pudo desarrollar muchos talentos y muchas cosas cuando realmente de verdad se tiene un apoyo a nivel psicológico, emocional y aún con el acompañamiento de los adultos. Vamos a escucharlo y ya regresamos a Psicomente. Estás escuchando Conexión al Cielo, en frecuencia con el universo. Bueno, perfecto, continuamos aquí en Conexión al Cielo, en este espacio llamado Psicomente, un espacio, una mirada desde la psicología. Una espectacular canción que nos habla justamente a veces de todo lo que padecen también estos chicos, que no es fácil, créeme, no es fácil. A veces ellos tienen sus propios conflictos internos, que quizás para nosotros, como adultos, con una mirada totalmente ajena a ellos, todo lo que sucede, en no poder expresar, en no poder tener esa empatía con el otro, muchas veces también llega a ser un daño muy fuerte en ellos, ¿sí? A retraerse en muchos contextos sociales, en muchos contextos de acompañamiento con los demás. Interesante lo que estamos hablando en esta noche, ¿no, chicas? Sí. El autismo. Así es. Y bueno, ya nos hablaba sobre... Dime. Aquí me surgió algo, ¿no? Dale. Porque sé que muchas personas estarán preguntando, y entonces, ¿yo cómo hago para identificar que mi hijo puede tener autismo si está entre los 0 y los 2 años de edad, ¿no? Y entonces hay como, digamos, características que son muy comunes en niños que están desarrollando este trastorno. Y uno es que, por ejemplo, un niño a los 3 meses, o sea, desde que un niño nace, el niño, cuando uno se le acerca de frente, entonces el niño le sonríe y uno le hace cositas con las manos y le hacen, oh, mi bebé, mi cosita, y entonces los niños le sonríen a uno y ellos tratan de imitarlo a uno, pero un niño con autismo no hace eso. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ese sería uno de los primeros síntomas que podríamos notar en un niño de esto. Otro que ellos no siguen. Y fíjate, Jimena, perdón que te interrumpa ahí. Fíjate que acá también tenemos que ser bastante cuidadosos cuando vemos a un niño como esos, porque generalmente vemos a un niño, ¿no? A un bebé, y ya queremos abrazarlo, tocarlo, darle besos, y como que estamos también respetando su límite, ¿no? Su espacio. Y esos chicos con mayor vera se sienten atacados, o sea, no sienten esa ternura, ese cariño que uno les quiere brindar, sino se van a sentir atacados y por ende muchas veces las reacciones son bruscas.
bruscas de llanto, de mucho llanto. Entonces, por ejemplo, hay niños que ya escuchan la voz de algún pariente que ya como que le causó miedo, y entonces la primera reacción de este bebé es empezar a llorar y llorar y llorar. Como no tiene una forma de lenguaje para decir no me gusta, pues su mayor expresión es el llanto o empezar a gritar, ¿sí? Otra cosa que pasa con los niños es que cuando son pequeños, uno le puede poner un juguete y el niño, si uno está jugando con el niño y ve el otro juguete, lo mira uno, mira su juguete y mira el otro juguete, entonces tiene una atención en 3 puntos. Mientras que un niño con autismo o que tiene síntomas de autismo, porque no vamos a decir que ya lo estemos diagnosticando, él solo se queda en uno, en el que más le llamó la atención, y se queda pendiente solo de eso, y no mira ni a la mamá, no mira al otro juguete, sino se queda en un punto fijo. Ay, no pare de contar, o sea, es eso. No hay reacciones sociales como la risa, como el imitar formas de la cara, porque los niños, recordemos que los niños en ese tipo de edades utilizan sus neuronas espejo, ¿no? Y esas neuronas espejo les sirven a ellos para empezar a modelar todo lo que hacen los papás. Entonces, si el papá sonríe, el niño aprende a sonreír como el papá. Si la mamá cierra varias veces los ojos, pues el niño aprende a cerrar varias veces los ojos. Entonces, esas neuronas espejo pareciera que no funcionaran en ese momento, ¿cierto? Entonces, digamos que esos son unos puntos claves. A veces hacemos jueguitos como el de perseguir imágenes en blanco y negro o blanco rojo, y un niño normal pequeñito de 6 meses sigue la figurita a un lado, al otro, hacia arriba, abajo, sigue. Pero si yo le digo a un niño de estos que la siga, no la sigue, pareciera como si no viera. Entonces eso también le genera a uno, algo está pasando, ¿cierto? En el caso de los sonidos, hay niños que sí, los sonidos, por ejemplo, los perturban, como hay niños que los sonidos no, y se quedan como si uno les hablara, hola Juanito, y hola Juanito, y Juanito parece que no escuchara, pero no es que tenga problemas auditivos, sino que para él no es algo que le llame la atención. Entonces, mire que son cositas muy pequeñas en el desarrollo de los niños de los 0 a los 2 años que podemos ir visualizando. Otro es que los niños entran en conexión con otros bebés y juegan, ¿no? En el caso de ellos, no, ellos se retiran. O se quedan en su espacio como si estuvieran en otro mundo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Exacto, fíjate que podemos desde esas pequeñas cosas identificando cómo están nuestros pequeñines, bueno, cómo están pequeñines que a veces están muy cercanos, no solamente los nuestros, sino puede ser un vecino, de algún conocido, algún familiar nuestro. Ya nos tenías algunas películas, ¿no? Y también algunos consejos. Cuéntanos. Bueno, yo quiero compartirles a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo por Facebook Live algunas páginas donde pueden conseguir más información sobre el espectro autista para que luego las consulten. Está el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, el Instituto Nacional de Sordera y otros trastornos de la comunicación, está el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. Ahora sí les voy a poner la información ahí en Facebook Live para que puedan seguir las páginas y los links y puedan conocer más como de estos recursos para que ahonden un poco más en la información. Ya hablando, digamos, que de algunos recomendados y de algunas películas, pues hay varias películas que nos ayudan de pronto a comprender el comportamiento de estas personas. Entonces, hay una muy conocida que se llama Mi nombre es Khan. Es una persona que sufre de síndrome de Asperger desde muy niño, y aparte de esto pues nace en un país musulmán y luego de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, pues por sus comportamientos es tildado como de terrorista. Entonces él lo que hace en la trama de la película es ir a buscar al presidente de Estados Unidos para explicarle pues realmente cuál es su condición y que por qué por tener esa condición y aparte ser musulmán pues lo tildan de ser terrorista. Hay otra muy 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 bonita que habla como del espectro autista en un infante que se llama Un viaje inesperado, que cuenta como la historia de 2 niños que son autistas de nacimiento. Y empiezan en esa etapa social del colegio, empiezan a sufrir de mucho rechazo, tanto de la familia como de los compañeros. Entonces, en esta se ve mucho el apoyo de la madre y cómo la madre los empieza a guiar.
hasta que ya crecen y uno se vuelve un guitarrista muy famoso y el otro se vuelve empieza a desarrollar muchas habilidades sociales y empiezan a desarrollar mucha investigación sobre el espectro autista y forman una fundación, se llama Un Viaje Inesperado. Y mi tercer recomendado en términos de películas es uno que se llama El Faro de las Orcas. Entonces, hablando de la sensibilidad que nos contaba Jorgito, este es un niño que tiene mucha conexión con las orcas, que con ellas se comunica muy bien. Entonces su madre, para cumplirle el sueño, viaja hasta la Patagonia en Argentina a cumplirle el sueño al niño de que pueda estar con las orcas y desarrolle esa sensibilidad para desarrollarse con los animales. Entonces ahora les pongo también los títulos a las personas que nos están viendo ahí por Facebook Live. O sea, Hasblady hizo la tarea completa. Yo tengo unas, pero que no es tan, es más de acción. Más de acción, ok. Con su lado negativo. Y se llama El Contador. Y trata de una historia de una persona que es un contador que tiene síndrome de Asperger. Es una persona muy pila, pero pues mal utiliza su sabiduría y se mete en problemas. Entonces, para el que la quiera ver y quiera dar un poquito de acción, también entendiendo este síndrome, pues este trastorno, perdón, pues está bien que la vean y se diviertan también un poquito. Bueno, perfecto, pues ahí están, vean, recomendados, páginas, y estamos hablando y tejiendo sobre esta noche. Quiero mandar un saludo especial a todos los que se están conectando con nosotros, a Ángela González, Víctor Manuel Rodríguez, Diana Roa, Marcel France, las personas que nos están escuchando desde Estados Unidos, en Colombia, en México, y todos aquellos que están haciendo parte de la magia de la radio y de este espacio que nace hoy, Psicomente, una mirada desde la psicología, donde profesionales de la psicología, todos los que estamos aquí en esta noche reunidos, Jimena de la Universidad Inca, Hasblady de la Nacional, yo de la Uniminuto, estamos tratando de abordar este tema, y digo tratando porque quizás no somos los más expertos, intentamos dar luces en medio de oscuridades e intentamos también ayudar a caminar a las personas. Pero me surge otra cosa, chicas, esta noche, y ahorita mientras que yo las escuchaba y escuchaba la canción, hablamos de los niños que padecen este trastorno, o este posible trastorno, pero ¿qué pasa con los padres? ¿Cómo lo viven ellos? Unos meses atrás les voy a contar esta historia. A mi apartamento llegó una visita por parte de mi esposa, y ella pues vino con su hijo. Su hijo presenta hiperactividad, ¿sí?, que también es otro rótulo. Yo hablo mucho de los rótulos, porque es que a veces usamos muchos años, y ella me contaba, sin saber que yo era psicólogo, estábamos ahí compartiendo algo de comida, y decía, no, es que la psicóloga del colegio le dijo que él era hiperactivo porque el chino no se queda quieto en clase y molesta y friega y todo. Y en el apartamento, sí, el niño era molesto, claro. Yo empecé a observarlo, ya desde mi mirada psicológica profesional, y él, claro, presentaba ciertas cosas. Cuando ella descubre que yo soy psicólogo, yo le digo, primero quítale el rótulo, él es tu hijo, ¿sí?, que presente ciertas conductas en ciertos lugares, en ciertos espacios, lo hace alguien especial. Pero también ella me manifestaba todo su cansancio, todo su agotamiento, porque me decía, Jorge, a veces llevarlo a sitios es agotador, porque es quédate quieto, no cojas eso, no, muévate allí, se sube a la silla, se sube al comedor, o sea, cosas que uno en una visita no hace. Sí, o sea, generalmente uno no hace, o un niño pues dentro de lo más posible no hace eso, pero este niño sí lo hacía. Entonces fíjate también esa mirada que también quiero que la abordemos en este instante, con los minutos que nos queda, es cómo poder también ayudar a los padres con niños que presentan estos trastornos de espectro autista. ¿Cómo lo podríamos abordar? Aquí es bien importante que los padres se comuniquen pues con el médico, con los departamentos sociales, con la escuela, con algunos grupos de apoyo para obtener información sobre los programas especiales y los recursos sociales que se ofrecen en los diferentes centros médicos o los diferentes grupos de apoyo. Porque conversar sobre las conductas de los niños y ver que a otra persona le está pasando lo mismo, pero que ella tiene una herramienta y poderla adherir, eso es bien importante, el comunicarse, el poder expresar las experiencias, el poder conocer muy bien a los cuidadores, conocer otras opciones de tratamiento y programas relacionados con ese espectro autista va a ayudar mucho a que los padres, uno, se den cuenta que no son los únicos que están teniendo como esa condición, que creen una red de apoyo con otras personas que viven la situación similar
y que se apoyen mucho, yo creo que de los médicos, conociendo muy bien como los informes clínicos, las evaluaciones médicas, viendo qué información les puede ir ayudando a articular esos criterios médicos para los comportamientos específicos que está teniendo el niño. Y sobre todo hablar. Hablar ayuda muchísimo a uno a desahogar como eso que te pasó a ti. La mamá llegó a contarte y se desahogó y eso finalmente ya le da como una tranquilidad porque vos le brindas herramientas y le brindas soluciones. Y lo otro, con los padres, creo que muchas veces se enfrentan a situaciones muy nuevas y creo que ante la situación inesperada y nuevas pues viene el miedo, ¿no? Y en el miedo básicamente es ponerle la cara al miedo y decir, bueno, ¿yo cómo puedo adquirir herramientas? Ya tengo esta situación, ¿cómo adquiero herramientas para salir adelante? Y creo que aquí es mucha investigación y apoyarse mucho de los doctores y de las personas especializadas de ese grupo interdisciplinario del que hablaba Jimena al comienzo, apoyarse mucho de esas redes que ya tienen algunas bases y nos pueden brindar soluciones específicas para que nosotros como adultos pues también llevemos esta situación de la mejor manera. Así es. Me parece muy válido las redes de apoyo, súper importante, porque a veces, sí, tener un hijo con estas condiciones no es fácil. Y vivirlo de primera instancia cuesta mucho. Una cosa es decirlo, como siempre digo yo, otra cosa es vivirlo, que son dos cosas totalmente diferentes. A veces desde nuestra mirada profesional, como trabajadores de la salud, lo vemos, pero no lo sentimos, ¿sí? Con lo vive la mamá las 24 horas al día, ¿sí? Como manifestaba esta mujer, que de hecho es docente, inclusive, imagínate, es docente. Entonces llega con toda esa carga de estar dando clases todo el día, con todo el estrés de los niños, con todo lo que implica dar clases, que es muy admirable. Yo me les quito el sombrero a los docentes, de chicos, sobre todo de niños. Y encima llegar a su casa con ese terremoto que me decías que es un terremoto, son las 2 de la mañana y dándole por allí para acá. Yo decía, wow, estuve como 4 horas en la casa y yo decía, uy, sí, es agotador. Pero sí, las redes de apoyo definitivamente son importantes. ¿Qué más podemos hablar ya, Jimena? Ya se nos están acabando los minutos referente pues al tema y qué rico compartir con ustedes, de verdad, ese espacio. Sí, como para que tengan y vuelvan a tener en cuenta los papás, deben tener, desde el DSM-5 se habla de unas especificaciones acerca de ese tema, entonces para recordarles que las personas pueden presentar déficit intelectual con o sin acompañante. También presentan un deterioro del lenguaje con o sin acompañante, asociado a una afección médica o genética, un factor ambiental conocido, asociado también a trastornos del desarrollo neurológico, mental o del comportamiento. Pero algo que sí les quiero decir fuera de toda esta información estrictamente científica es, a veces necesitamos tomar un respiro y a veces también necesitamos no estresarnos tanto, ¿no? Pues no es fácil no estresarse, pero hay que buscar maneras de buscar esos espacios para descansar, para tomarnos un tiempo para nosotros y recargarnos para seguir con estos chicos. Pero yo lo que admiro mucho de las mamás que tienen hijos así es lo creativas que se vuelven. Entonces a veces esas mamás saben o tienen más información del tema, se inventan cosas para trabajar con sus hijos. Total. Entonces uno puede encontrar mamás que a través del tiempo empezó a darse cuenta que con obras de teatro los niños empezaron a relacionarse, a interactuar, a desfogar toda esa energía que tenían y al hacer esos musicales pues encontró una forma de también encontrar un alivio en algo que ella tenía como una desesperanza, ¿no? Entonces creo que los papás primero deben tomarse un respiro, analizar, pensar, darse esos tiempos y esos espacios que no son fáciles cuando uno tiene en su casa a alguien enfermo, ¿no? O alguien con un trastorno. Que generalmente el día a día se convierte estar al 100% con esa persona. Entonces uno siente que Dios mío, el tiempo no me alcanza, no tengo tiempo para mí, todo es el niño, todo es el otro. Y no caer, pero resulta que... Y fíjate también no caer en algo que es la culpa, porque a veces, sí. ¿Qué pasó en la culpa? O la frustración. Sí, que a veces también tienden a caer muchas mamás, papás con niños de estas condiciones, ¿no? Pues hay que entender que no todos, perdón, Has, y también recomendarle a los papás, eso no va a durar toda la vida y hay muchos niños con autismo o con este trastorno
que se logran adaptar a la sociedad y pueden lograr muchas cosas. Entonces, como decía Jorgito, vamos a encontrar a alguien que es músico, como también podemos encontrar a alguien que empezó, que digamos que en los números encontró ese resguardo, como otros en la pintura, como otros estudiaron una carrera y aunque no sean como un profesional común, son personas que tienen una intelectualidad muy avanzada y pueden ayudar en muchos aspectos. Entonces no hay que cerrarnos, porque a veces nosotros como padres nos cerramos mucho a la banda, no, y ahora qué voy a hacer, pero no, es empezar a ver, como decía Jorgito también, como héroes, como cómics a los niños, porque tienen un superpoder y nosotros lo único que tenemos que hacer es desarrollarle ese superpoder y no verlo como algo malo, sino por el contrario, algo positivo. Totalmente de acuerdo. Y eso que dice Jimena es bien importante, potencializar esa habilidad sensorial que el niño tiene. Y ya como para finalizar, les quiero recomendar un canal de YouTube que se llama Hablemos de Autismo con Jane. Esta persona me pareció bien interesante porque ella hace allí como videos corticos hablando como de historias sociales, y las historias sociales básicamente ella involucra a diferentes niños en situaciones de la cotidianidad, en situaciones diarias, para irlos preparando en esos cambios, en esas vivencias, por ejemplo en la Navidad, en cómo está la situación del COVID, en todas las situaciones que se fueron presentando. Ella fue haciendo como videos y ahí van a encontrar diferentes herramientas para que los padres puedan manejar la situación y también cómo manejar las diferentes situaciones de ansiedad, frustración, irritabilidad que se presentan en los niños. Bueno, veo que ya hiciste la tarea, te estaban solicitando las películas, ya lo hiciste juiciosamente. Ahí están el nombre de las películas para que las observen. Hoy es jueves, ya casi estamos empezando fin de semana. Entonces, háganse un plan de películas chéveres. Y pueden ahí también ir estudiando un poquito acerca del tema y pues sobre todo irlo conociendo desde una mirada totalmente diferente. Y pues eso es lo que intentamos también hacer en este espacio, en este programa de Psicomente. Bueno, chicas, vamos llegando al final. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron en nuestra primera emisión? ¿Qué tal? Cuéntenme. Maravillosamente bien. ¿Ya se fueron los nervios? Sí, total. Sí, apenas iniciamos. No, ¿listo? Pues agradecida con ustedes por acompañarnos y desarrollar este tema, con todas las personas que nos estuvieron escuchando, con las personas que interactuaron a través de Facebook Live. Esperamos que estén en esta disposición de seguirnos acompañando todos los jueves a las 8 de la noche en este programa que se abrió el día de hoy, Psicomente, con diferentes temas desde la mirada psicológica. Gracias a ti. Y Jimena, ¿qué podemos decir? No. ¿Ya ahora sí tranquila? Sí, no, contenta también. Yo aquí feliz viendo cómo la gente se conecta con nosotros y se va a seguir conectando con nosotros, cómo va a ir creciendo el programa y cómo van a empezar a participar a partir de la próxima semana, porque ya nos conocen, ya van a empezar a interactuar más y eso me llena de alegría. Y pues los esperamos en Psicomente los jueves a las 8. Así es, perfecto. Igualmente, si quieren escuchar nuevamente este programa o recomendárselo a alguien, lo pueden hacer los fines de semana a la 1 de la tarde. Están mirando acá el horario. 1 de la tarde, hora Colombia, está la repetición nuevamente de este programa, Psicomente. ¿De acuerdo? Para que vuelvan y lo escuchen, lo recomienden con más personas. Y ya saben, nuestras citas son todos los jueves, 8 de la noche, hora Colombia, donde compartimos desde una mirada de la psicología, más y más temas. Gracias a todos los que nos dicen ahí, a Gladys Rodríguez nos dice gracias, Víctor Manuel Rodríguez, gracias. Y bueno, muchas personas que se van sumando ahí a este espacio. Chicas, a ustedes muchísimas gracias, mis queridas colegas y profesionales de la psicología, de este campo tan hermoso, ¿no? Sí. Así es. Además que hay mucho campo. Es lo nuestro. Yo quería por eso hacer este espacio, este programa, porque Conexión al Cielo tiene variedad de cosas y ustedes ya poco a poco lo van investigando. Cada uno maneja diferentes programas y cada uno pues es especialista en esos temas. Pero ¿por qué no hablar de la psicología y de esos temas que muchas veces son tan importantes y que dan luces a otras personas? Entonces, para eso estudiamos, para eso nos capacitamos, para eso nos apasionamos por esta carrera, para poder ayudar a muchas personas. Y en esta oportunidad lo hacemos a través de los medios de comunicación. Nada, muchísimas gracias a ustedes, cuídense, que tengan un feliz descanso y nos encontramos en una nueva oportunidad. Gracias, Jimena, gracias, Lady. Cuídense mucho. Un abrazo, buena noche para todos. Buenas noches para todos. Vale. Y ya saben, sigan conectados con la mejor programación aquí en Conexión al Cielo. Chao, chao. Estás escuchando Conexión al Cielo, en frecuencia con el universo.